7 días asiste a la reapertura de la torre de la Catedral de Badajoz después de las obras. Esta esperada inauguración viene después de más de un año de intervenciones. Es bien de interés cultural y podrá visitarse a partir de esta misma semana. Un momento muy ilusionante, porque era un momento esperado desde hace mucho tiempo. Un momento en el que soñábamos porque era una parte interesantísima del patrimonio de la catedral, de la que la gente estaba muy pendiente y que hemos tardado mucho en poderlo tener. Entonces el poder ya decir está disponible para que en muy pocos días la gente lo pueda visitar, la verdad es que es una alegría. La restauración comenzó, la obra un poco de fábrica, diríamos de preparación de paramentos, pintura, electricidad, empezó en abril, concluyó en verano, pero en esta última etapa, ya de finales de verano hasta ahora, hemos implementado todos los contenidos que de alguna manera explican el sentido de la torre y de cada una de sus partes. Con la torre se van a encontrar, yo creo, con muchas sorpresas. Una obvia son las vistas que hay desde arriba del campanario, o sea, las vistas de la ciudad son espectaculares, es el punto más elevado en el centro de la ciudad y las vistas son sorprendentes. Hemos añadido unos paneles en cada una de las caras de la torre para que incluso la gente pueda identificar, ¿no?, lo que está viendo. Pero además, en el conjunto de la torre se van a encontrar con la parte de la Casa del Campanero, en un primer cuerpo al que se accede, donde van a sorprenderse por un espacio reducido pero muy curioso, que era la vivienda que tenía el campanero. Pero además ahí hay una serie de elementos explicativos que ayudan a entender cómo era esa casa, cómo era la figura que la habitaba, incluso cómo fue el proceso constructivo de la torre y hasta el sentido que tienen las campanas. ¿Por qué las campanas son tan importantes? Porque ha sido el gran medio de comunicación social. Incluso van a descubrir los nombres de cada campana. Un montón de información que seguro les va a sorprender. Y en el nivel siguiente se van a encontrar con el cuerpo del reloj, que es una zona donde siempre estuvo el reloj de la catedral. Un reloj mecánico desde la propia construcción de la catedral, que hoy cuenta con una maquinaria de finales del siglo XIX, de 1892, venida de Francia, y que ha sido la maquinaria del reloj de la catedral que ha dado la hora en la ciudad durante 113 años. Y hasta, bueno, una pequeña alusión a un visitante que anualmente tenemos en la catedral, que es un animal protegido, que es el cernícalo primilla, que nos visita cada año, anida, cría aquí en la torre de la catedral. Yo creo que va a ser sorprendente. La torre tiene un momento en el que se visitó mucho, en torno a los años 50 y principios de los 60. Incluso los descendientes, en concreto el hijo del último campanero, nos decía que él recuerda las visitas que hacía la gente a la torre y que incluso ellos sacan más recursos económicos con lo que la gente le da cuando visita la torre que incluso el propio salario que reciben de la catedral, ¿no? O sea, en esa época se visitó. A partir de ahí ya no se visitó, entonces ha sido muchos años sin que la torre sea visitable y desde luego nunca en la forma que está ahora. Vamos a tener dos modelos de entrada. Un modelo de entrada va a ser el templo y la torre. Eso va a tener un coste de 5 euros, la entrada general, reducida, que es para mayores de 65 años, personas con algún tipo de discapacidad, jóvenes menores de 18 años, será un poco menos, serán 4. Y luego tenemos otra posibilidad de visita que es al conjunto, ¿no?, al conjunto del complejo catedralicio, que incluirá el templo, la torre, el claustro y el museo. Y ese conjunto va a tener un coste de 8 euros y para las personas que tengan posibilidad de la reducida serán 6. Necesitamos las visitas de la gente no para pagar lo que se ha hecho, que no se va a pagar, lo asume el arzobispado y la parte que ha puesto el ayuntamiento, pero para mantener esto abierto, el personal que tenemos, la limpieza, la iluminación, se necesitan recursos mensuales. Por eso es muy importante que la gente lo entienda y que entienda que esa aportación que da para la entrada va destinada a que esto pueda estar abierto y pueda ser disfrutado por mucha gente.